Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Hazlo por mamá. La humanidad estaba emocionada cuando ocurrió el primer contacto, pero eso no era algo único. Todas las especies que el cosmos tenía para ofrecer estaban emocionadas y entusiasmadas cuando conocían por primera vez a sus vecinos, incluso si eso ya se había vuelto algo mundano para la comunidad interestelar en general. Algunas de las especies más antiguas estaban aburridas hasta la muerte con todo el concepto de primer contacto, dispuestas a intercambiar cortesías, pero en general desinteresadas en un verdadero intercambio cultural. En pocas palabras, el resto del cosmos ya tenía más de lo que podían leer en sus bibliotecas. Aceptaron los volúmenes de información que la humanidad ofrecía por amabilidad, pero no tenían intención de leerlos. Eso era solo otro añadido a la excentricidad de los humanos, o al menos así lo describían las personas más amables. Otros no tenían problemas en etiquetar a los humanos como raros y excéntricos. ¿Qué otra cosa se podía llamar a uno de los seres energéticos, que eran demasiado altos para ser normales, que estaban cómodos con la exposición a radiación peligrosa, y que tenían una extraña predilección por los cuerpos celestes con inclinaciones axiales extrañas, y todo lo que eso implicaba? Añadiendo a esa mezcla una incapacidad para dejar que el orden natural siguiera su curso, y un talento para la intervención, comenzaron a circular historias extrañas sobre mamá, y cómo los humanos se negaban a hacer cosas que la enojarían, la entristecerían y sobre todo, la decepcionarían. Los primeros en responder a cualquier emergencia de cualquier especie, sin importar su nivel tecnológico, eran los humanos. Sus líderes daban las razones estándar: buena voluntad, paz entre las especies sapientes, las mismas razones que daría cualquier partido político para intervenir. Pero si la misma pregunta se planteaba al personal involucrado en la respuesta, todos daban una declaración similar, altamente anormal. Lo hacían por mamá. Mamá se decepcionaría si no lo hacían. Era lo que mamá quería. Esta tendencia se mantenía en cualquier ofrecimiento que hiciera la humanidad. ¿Ofrecían tecnologías para limpiar la atmósfera a bajo costo o de manera gratuita? Por mamá. ¿Desviar un asteroide o cometa del camino de un mundo natal de una civilización no espacial? Mamá se enojaría si no lo hicieran. ¿Intervenir en una limpieza étnica o un conflicto civil de una especie? Mamá les enseñó a no ser indiferentes. Los líderes y políticos humanos siempre evadían responder cualquier pregunta directa, una táctica que causaba que el resto del cosmos cuestionara su sinceridad, pensando que tal vez estaban avergonzados por no ser mamíferos después de todo, o por alguna combinación de ambas cosas. Las especulaciones se disparaban, especialmente en torno a la biología humana. ¿Eran en realidad una especie de colmena? ¿Eran una anomalía extraña de una especie mamífera con una madre inmortal que los había engendrado a todos? A pesar de la información detallada y disponible sobre la humanidad, las especulaciones seguían circulando. Los chismes y las conspiraciones eran más entretenidos, incluso entre las especies alienígenas. Extrañas piezas de arte comenzaron a circular en medio de toda esa especulación desenfrenada. Arte de una mujer humana con un cabello peculiar y un estado constantemente herido, casi siempre con un ojo perdido y un parche simple y burdo cubriéndolo. Algunas especies decidieron intentar catalogar esta misteriosa madre analizando todas las fotos conocidas de mujeres humanas. Encontrarían a mamá, pero no lo hicieron. Lo que era aún más peculiar era el graffiti que aparecía donde quiera que los humanos estuvieran asistiendo o desplegados. Todas las representaciones estilizadas de la misma figura, y en cada instancia
iba acompañada de texto alentador en globos de diálogo. A veces, un simple «hazlo por mí». Otras veces, mensajes mucho más elaborados y específicos según las circunstancias. Los despliegues militares tendían a tener muchas representaciones más atrevidas y violentas, mientras que los despliegues humanitarios mostraban representaciones que podían conmover a los poetas hasta las lágrimas. La humanidad era única en ese aspecto, hasta que dejó de serlo. Todo comenzó con aquellos que interactuaban frecuentemente o se desplegaban junto a los humanos. Empezaron a hacer declaraciones similares sobre no querer decepcionar a mamá, o a veces a papá. Otras representaciones comenzaron a circular, con la desconocida madre de la humanidad apareciendo de repente junto a mujeres y hombres humanos más altos o corpulentos, con diferentes colores de cabello y ropa, y en mucho mejor forma física. Luego, la madre de la humanidad comenzó a aparecer como una especie diferente, dejada como grafiti por dicha especie en una zona de conflicto compartida con los humanos. Cada encarnación de mamá o papá siempre tenía cosas positivas y alentadoras que decir. El fenómeno de expansión finalmente captó el interés de los estudiosos cósmicos, investigadores que finalmente se sumergieron en los volúmenes de libros que la humanidad había proporcionado y siempre estaba dispuesta a ofrecer. Cuando estos estudiosos publicaron sus hallazgos, se escuchó un colectivo «¡Au!» en el cosmos. La misteriosa madre de la humanidad era su planeta natal. Comparado con muchas otras especies, el hogar de la humanidad era un lugar intenso y volátil. A pesar de ello, la humanidad había llegado a antropomorfizar su hogar. No era algo para ser conquistado, sino una cosa enferma que debía ser cuidada y protegida. Al menos, eso era lo que retrataban sus primeros grafitis y obras de arte. Cuando la humanidad hizo contacto con la comunidad interestelar, su visión colectiva de mamá cambió. Ya no era una cosa linda y herida que debía ser mimada y compadecida. Era una mujer feroz que había pasado una extensa cantidad de problemas, que había estado cerca de la muerte varias veces y aún mostraba esas cicatrices y moretones. A pesar de eso, y del casi matricidio que había experimentado a manos de la humanidad, ella y sus extraños y rebeldes hijos habían aprendido la verdadera compasión y humildad. Su planeta natal, su tierra, era la encarnación cultural de todo lo que habían soportado y en lo que se habían convertido a pesar de las adversidades. Esa era la razón por la que mamá era tan cariñosa y altruista. Esa era la razón por la que ningún humano estaba dispuesto a decepcionar a mamá. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.